La lluvia caía con insistencia sobre las calles empedradas de Madrid, transformando el bullicio de la Gran Vía en un río de paraguas y luces reflectantes. Era una tarde de otoño, de esas que empapan el alma tanto como la ropa, y Elena caminaba con paso firme, ignorando el frío que se colaba por las mangas de su abrigo negro. A sus 32 años, había aprendido a no dejarse doblegar por nada ni por nadie. Dueña de una pequeña galería de arte en el barrio de Malasaña, Elena era conocida por su temple de acero. Una mujer que había levantado su negocio de las cenizas de un divorcio amargo, rechazando cualquier ayuda que oliera a lástima o control. Aquella noche, la galería celebraba la inauguración de una exposición de pintores emergentes, un evento que Elena había organizado con meticuloso cuidado. El espacio, un local estrecho con paredes de ladrillo visto y focos que proyectaban sombras dramáticas sobre las telas, bullía de conversaciones animadas. El aroma a café recién molido se mezclaba con el de las copas de vino tinto, y la música suave de un jazz madrileño flotaba en el aire. Elena se movía entre los invitados como una anfitriona impecable, su cabello oscuro recogido en un moño elegante, los ojos verdes escrutando cada detalle. No era solo por el éxito de la noche, era por demostrar una vez más que no necesitaba a nadie para brillar. Pero entonces él entró. La puerta se abrió con un chirrido que cortó el murmullo y una ráfaga de viento húmedo invadió el local. Alto, de hombros anchos y una presencia que parecía absorber la luz, el hombre se sacudió el agua de su gabardina oscura. Sus ojos, de un gris tormentoso, barrieron la sala hasta posarse en Elena. Se llamaba Víctor Laikan, aunque en los círculos de poder de Madrid lo conocían simplemente como el Rey Laikan. No era un título heredado ni un apodo frívolo. Era el nombre que le habían dado en las sombras del mundo inmobiliario, donde había construido un imperio desde cero, devorando competidores con la ferocidad de un lobo en cacería. A los 40, Víctor era el dueño de medio skyline de la ciudad, un hombre que no pedía permiso para tomar lo que quería. Elena lo reconoció al instante. Habían coincidido una vez, en una subasta benéfica meses atrás, donde él había intentado comprar una de sus piezas favoritas solo para impresionarla. Ella lo había rechazado con una sonrisa cortés pero firme, recordándole que el arte no se compraba con cheques en blanco. Aquella noche, sin embargo, Víctor no venía por casualidad. Había oído del evento a través de un contacto común y decidió aparecer, no por las pinturas, sino por ella. Cruzó la sala con pasos deliberados, apartando a un par de críticos de arte sin siquiera mirarlos. «Buenas noches, Elena», dijo su voz, grave y ronca, como el trueno que retumbaba fuera. «La exposición parece prometedora». Ella se giró, manteniendo la compostura, aunque un leve cosquilleo le recorrió la nuca. No era miedo, sino esa irritante conciencia de su magnetismo. Víctor era guapo de una manera cruda, con una mandíbula marcada por una cicatriz sutil y manos grandes que hablaban de trabajo duro antes de los trajes a medida. «Señor Laikan», respondió ella, extendiendo la mano con profesionalismo. «Gracias por venir. ¿Le interesa alguna pieza en particular?» Él tomó su mano, sosteniéndola un segundo más de lo necesario, sus dedos cálidos contra la frialdad de la noche. «Todo lo que expones me interesa, pero no vine por las pinturas». Elena retiró la mano con gentileza, sintiendo el pulso acelerado que traicionaba su fachada. «Entonces, ¿por qué? Madrid está llena de inauguraciones esta semana. Podría estar en cualquier otro lado». Víctor sonrió, una curva lobuna en los labios que no llegaba a sus ojos. «Porque aquí estás tú, y porque la última vez que hablamos me dejaste con una espina. Dijiste que no te impresionaba a nadie. Quiero ver si eso sigue siendo cierto». La conversación fluyó entre sorbos de vino y comentarios sobre las obras, pero Elena sentía la tensión crecer como la tormenta afuera. Víctor no era como los hombres que había conocido. No adulaba con halagos vacíos, ni se rendía ante su independencia. En cambio, la desafiaba con preguntas incisivas sobre su vida, sobre cómo una mujer como ella, con tanto fuego, había terminado sola en una ciudad que devoraba a los débiles.
Elena respondió con evasivas, recordando el divorcio que la había marcado. Su ex, un banquero ambicioso que la había tratado como un trofeo, dejándola con deudas y un corazón endurecido. Mientras tanto, el grupo de amigos de Elena, María, su asistente leal, y Javier, un escultor bohemio, observaban desde un rincón. María susurró: «Cuidado, Elena. Ese tipo es como un huracán. Dicen que ha arruinado carreras solo por diversión». Pero Elena no necesitaba advertencias. Cuando la noche avanzó y los invitados comenzaron a dispersarse, Víctor se acercó de nuevo, bloqueando su camino hacia la trastienda. «Déjame invitarte a cenar», propuso, su tono no admitiendo rechazo. «Solo para hablar, sin presiones». Ella lo miró directamente, el desafío brillando en sus ojos. «No, Víctor, no soy de las que tiemblan por una invitación. Ningún hombre me ha hecho temblar, y tú no serás el primero». Él se inclinó ligeramente, su aliento cálido rozando su oreja en medio del ruido de la lluvia contra las ventanas. Su voz bajó a un gruñido bajo, cargado de determinación. «No pararé hasta lograrlo». Elena sintió un escalofrío, no de temor, sino de algo más profundo, algo que la hacía cuestionar su armadura. Salió a la calle esa noche bajo la tormenta, el corazón latiendo con fuerza, preguntándose si Víctor Lycan sería el obstáculo que finalmente la haría tambalear. Madrid, con sus secretos y sus sombras, parecía conspirar para unirlos, pero ella no cedería tan fácilmente. La lluvia lavaba las aceras, y con ella, Elena juró mantener el control, aunque en el fondo supiera que la batalla acababa de comenzar. Al día siguiente, el sol tímido asomó entre nubes grises, iluminando la ciudad con una luz dorada que contrastaba con la oscuridad de la noche anterior. Elena abrió la galería temprano, revisando correos y preparando el próximo envío de obras. Pero su mente vagaba hacia él. Víctor Lycan no era solo un hombre de negocios, era un enigma, un rey en su propio reino de rascacielos y contratos millonarios. Había crecido en los suburbios de la capital, hijo de inmigrantes que trabajaban en la construcción, y había escalado con uñas y dientes, dejando un rastro de enemigos y admiradores. Elena lo sabía porque había investigado después de su primer encuentro, no por curiosidad, sino por precaución. Esa mañana, mientras ordenaba lienzos en el almacén, sonó el teléfono. Era María, excitada. «Elena, tienes que ver esto. Hay flores en la puerta». Un ramo enorme con una nota. Elena salió y allí estaba. Rosas rojas como la pasión contenida y una tarjeta simple. «El temblor empieza con un paso. Cena conmigo esta noche. Víctor». Ella rió, un sonido seco, pero guardó las flores. No respondería, no aún. En cambio, se sumergió en su rutina, pintando toques finales en una obra propia, una figura femenina de pie ante una tormenta, inquebrantable. Sin embargo, el eco de sus palabras la perseguía. ¿Podría un hombre como él, con su poder y su persistencia, romper su fachada? Elena sacudió la cabeza, enfocándose en el lienzo. No hoy, no por él. Pero Víctor no era de los que se rendían. En su oficina en la Castellana, con vistas panorámicas a la ciudad que había conquistado, dictaba órdenes a su equipo mientras planeaba su próximo movimiento. Elena lo intrigaba. No era como las mujeres que caían rendidas a sus pies. Ella era un desafío, un premio que valía la pena perseguir. Llamó a un contacto en el mundo del arte. «Encuéntrame todo sobre ella. Quiero saber qué la hace tan fuerte». La tarde trajo más lluvia, y Elena cerró la galería con un suspiro. Caminando hacia su apartamento en Chueca, sintió el peso de la soledad que a veces la asaltaba. Sus amigos eran su red, pero el vacío de su matrimonio fallido aún dolía. Aquella noche, sola con una copa de vino, se permitió pensar en Víctor. Sus ojos, su voz. No temblaría. Pero por primera vez en años, sintió curiosidad. ¿Y si él era el catalizador para algo nuevo? Mañana sería otro día, pero el rey Lycan ya había plantado la semilla de la duda en su corazón resuelto. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo que cubría Madrid como un velo de melancolía. Elena se despertó en su apartamento de Chueca,
Un espacio modesto, pero lleno de vida. Paredes adornadas con bocetos a carboncillo y estanterías repletas de libros de arte que olían a páginas amarillentas. El aroma del café filtrándose desde la cocina vecina se colaba por la ventana entreabierta, mezclándose con el rumor distante de los autobuses en la calle Fuencarral. Se levantó con determinación, sacudiendo de su mente el eco de la noche anterior. Víctor Lycan era un intruso en su rutina, pero no dejaría que la perturbara. Se vistió con un jersey gris holgado y jeans desgastados, preparándose para otro día en la galería. Mientras caminaba hacia Malasaña, el viento otoñal arrastraba hojas secas por las aceras irregulares y el sol luchaba por filtrarse entre las nubes. Elena se detuvo en su cafetería favorita, un rincón escondido con mesas de madera rayada y el siseo constante de la máquina de espresso. Pidió un cortado y se sentó junto a la ventana, observando a la gente apresurarse. Madres con carritos, oficinistas con maletines, un grupo de estudiantes riendo sobre algo trivial. Su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Javier, el escultor. «Hey, ¿qué tal anoche?» Ese tipo parecía un tiburón en traje. «¿Cena hoy para desahogarte?» Sonrió levemente, respondiendo con un «sí» a las 8 en el mismo sitio. Javier y María eran su ancla, los que la habían ayudado a reconstruir su vida tras el divorcio. Recordó las noches interminables de papeleo, las deudas que su ex había dejado como un regalo envenenado, y cómo ellos la habían animado a abrir la galería. Sin ellos, quizás se habría rendido. Pero ahora, con Víctor en escena, sentía una grieta en su armadura, una curiosidad que la irritaba. Al llegar a la galería, el local aún guardaba el aroma floral de las rosas que había dejado en un jarrón improvisado. María ya estaba allí, organizando catálogos con su eficiencia habitual, el cabello rubio recogido en una coleta desordenada. «Buenos días, jefa», dijo con una sonrisa pícara. «¿Y esas flores?» «El rey Lycan ha lanzado su ofensiva». Elena rodó los ojos, colgando su abrigo. «No empieces. Son solo un truco. No voy a caer». María se acercó, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. «Mira, lo he buscado. Ese hombre no juega limpio. Controla medio Madrid inmobiliario. Ha demolido barrios enteros para sus torres de cristal. Si te mete en su mundo, podría ser peligroso, no por él, sino por lo que representa. Control, poder. Tú no necesitas eso». Elena asintió, sintiendo el peso de las palabras. María tenía razón. Su independencia era su mayor logro. Tras el divorcio, había jurado no volver a depender de un hombre que la viera como un accesorio. Víctor, con su imperio, olía a lo mismo. Posesión disfrazada de encanto. Pero mientras desempaquetaba una nueva entrega de óleos, no pudo evitar imaginar su voz ronca, esa promesa gruñida que la había dejado despierta hasta tarde. Sacudió la cabeza, enfocándose en el trabajo. La galería necesitaba un impulso. Quizás contactar a un coleccionista local para una venta privada. El mediodía trajo una llovizna fina que empañaba los escaparates de las boutiques cercanas. Elena salió a almorzar sola en una taberna de la plaza del 2 de Mayo, donde el humo de los pinchos de tortilla flotaba en el aire cargado de conversaciones en madrileño puro. Pidió una ración y un tinto de verano, dejando que el bullicio la envolviera. Allí, entre el tintineo de cubiertos y risas estridentes, su mente divagó. ¿Qué quería Víctor de verdad? No era solo atracción, lo veía en sus ojos grises, esa hambre de conquista. Ella, que había temblado solo ante la traición de su ex, no se dejaría doblegar. De regreso, el teléfono sonó de nuevo. «Número desconocido», contestó con cautela. «Elena Vargas. Soy Víctor». Su voz la atravesó como un rayo, grave y segura, sin preámbulos. «¿Has recibido las flores?» Ella se detuvo en la puerta de la galería, el corazón acelerándose contra su voluntad. «Sí, muy generoso, pero no cambian nada». Rió suavemente al otro lado, un sonido que vibró en su pecho. «No pretendo cambiarte. Solo quiero conocerte. Cena esta noche, sin compromisos. Te recojo a las 8». «No», dijo ella firme, aunque el pulso le traicionaba. «Tengo planes.
Y no soy un trofeo para exhibir en tus cenas de negocios. Hubo una pausa, y Elena imaginó su expresión, esa mandíbula tensa, los ojos entrecerrados. No es eso, Elena. Es personal. Madrid es una ciudad de encuentros casuales. Hagamos uno. O, ¿tienes miedo de que te haga temblar? Las palabras la golpearon, evocando la noche anterior. Sintió un calor subirle por el cuello, no de ira, sino de algo más primitivo. No tengo miedo, Víctor. Solo no estoy interesada en juegos de poder. Entonces demuéstralo. Di que no porque no quieras, no porque temas. Su tono era un desafío envuelto en seda. Elena colgó sin responder, el teléfono caliente en su mano. Entró a la galería, donde María la miró interrogante. «Era él, ¿verdad?», preguntó, y Elena solo asintió, guardando silencio. El resto de la tarde transcurrió en una bruma de tareas, colgar nuevas piezas, responder emails, pero su mente bullía. ¿Por qué no podía ignorarlo? Era como si Víctor hubiera despertado una parte de ella que creía dormida, esa que anhelaba conexión sin perderse en ella. Al atardecer, el sol se hundió tras los edificios, tiñendo el cielo de un naranja melancólico. Elena cerró temprano y se dirigió al bar de siempre en Malasaña, un antro con luces tenues y mesas pegajosas, donde Javier la esperaba con una cerveza en la mano. María llegó poco después, con el rostro sonrojado por el frío. Se sentaron en una esquina, pidiendo patatas bravas y vino de la casa. «Cuéntanos todo», exigió Javier, sus ojos oscuros brillando con curiosidad bohemia. «¿Es el Lycan? ¿Es tan imponente como dicen?». Elena suspiró, relatando la llamada. Las flores, el desafío. Habló de su resistencia, de cómo Víctor la hacía sentir expuesta, vulnerable de una forma que odiaba. «No quiero ser como antes», confesó, la voz baja. «Mi ex me controlaba con promesas. Víctor parece peor, un rey que toma lo que quiere». María tomó su mano, su tacto cálido y reconfortante. «Eres más fuerte que eso. Recuerda cómo abriste la galería sola, contra todo. Si él te presiona, dile que no. Y si sientes algo, ve despacio. Tienes a nosotros». Javier asintió levantando su copa. «Por las mujeres que no tiemblan. Pero si quieres, puedo esculpirle una estatua ridícula para disuadirlo». Rieron, y por un momento el peso se aligeró. Madrid bullía fuera, transeúntes bajo farolas parpadeantes, el eco de un guitarrista callejero. Elena sintió gratitud por sus amigos, el verdadero soporte que la había salvado. Pero al despedirse esa noche, caminando sola por las calles empedradas, su teléfono vibró una vez más. Un mensaje de Víctor. «No me rindo fácil. Mañana, en la galería. Hablaremos». Ella borró el mensaje, pero el escalofrío regresó. La ciudad parecía susurrar promesas de tormenta, y Elena, por primera vez, se preguntó si su temple resistiría la embestida del rey Lycan. No temblaría. Aún no. La mañana siguiente, Madrid despertó envuelta en una niebla espesa que se adhería a los edificios como un susurro secreto. Elena abrió la galería con las manos temblorosas, no por el frío que se colaba por las rendijas de la puerta, sino por el mensaje que había borrado la noche anterior. Víctor vendría. Lo sentía en el aire, como el aroma a pan recién horneado que flotaba desde la panadería vecina en Malasaña, un recordatorio de la cotidianidad que amenazaba con romperse. Se sirvió un café negro en una taza desportillada, el vapor subiendo en espirales que empañaban el cristal de la ventana. Fuera, los peatones avanzaban con paraguas plegados, el pavimento aún húmedo de la llovizna nocturna. María llegó puntual, con una bufanda roja enrollada al cuello y una carpeta bajo el brazo. «Buenos días», dijo besándola en la mejilla con el afecto de una hermana. «¿Dormiste bien? Pareces tensa». Elena forzó una sonrisa, colgando su chaqueta en el perchero. «Como siempre, solo el trabajo. Tenemos que preparar la reunión con el proveedor esta tarde». Pero María no era tonta. Mientras colocaban las obras en las vitrinas, iluminadas por focos que proyectaban sombras alargadas sobre los lienzos abstractos, soltó: «El mensaje de anoche. ¿Viene hoy?». Elena suspiró,
enderezando un cuadro de tonos azules que evocaba el cielo tormentoso de Madrid. Sí, dice que hablará conmigo, como si pudiera irrumpir aquí y dictar las reglas. María se cruzó de brazos, su expresión seria bajo el flequillo rubio. No le abras la puerta si no quieres. Esta es tu galería, tu espacio. Recuerda lo que pasaste con tu ex. Él también aparecía sin avisar, con excusas para controlarte. Víctor es peor. Su poder no se mide en palabras, sino en edificios que aplasta sueños. Las palabras calaron hondo, avivando el fuego de la independencia que Elena había forjado en años de lucha. Tras el divorcio, había vendido joyas para pagar facturas, trabajado noches enteras curando lienzos rotos, todo para no pedir ayuda. Sus amigos la habían sostenido entonces. Javier con sus chistes absurdos durante las mudanzas, María con cafés y consejos duros. Ahora, con Víctor acechando, sentía el eco de esa fragilidad, pero también la fuerza renovada. «No entrará si no lo permito», murmuró, aunque en el fondo dudaba. Su curiosidad era un obstáculo traicionero, un hilo que tiraba de ella hacia lo desconocido. El mediodía trajo un sol pálido que disipó la niebla, bañando las calles de Malasaña en una luz dorada que rebotaba en los grafitis de las fachadas. Elena atendió a un par de clientes, una pareja joven buscando un regalo de aniversario, un coleccionista habitual que elogió su ojo para el talento emergente. Cada transacción era un recordatorio de su logro, un bálsamo contra la inquietud. Pero cuando el reloj marcó las 2, la puerta se abrió con un tintineo familiar, y allí estaba él. Víctor Laikan llenó el umbral con su presencia imponente, el traje gris perla ajustado a su figura atlética, el cabello oscuro peinado hacia atrás, dejando ver esa cicatriz sutil en la mandíbula. Llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo, pero sus ojos grises se clavaron en Elena como si el resto del mundo no existiera. El aroma de su colonia, madera y especias se mezcló con el del óleo fresco de la galería. «Elena», dijo, su voz grave cortando el silencio como un trueno lejano. «No me has respondido, pero aquí estoy». Ella se enderezó tras el mostrador, el corazón martilleando en su pecho. María, desde la trastienda, la miró con una ceja arqueada, lista para intervenir. «Señor Laikan», replicó Elena manteniendo la distancia profesional, «la galería está abierta al público. Si viene por una obra, dígame. Si no, tengo clientes». Él avanzó un paso, cerrando la puerta tras de sí con un clic suave que resonó como una sentencia. «No vengo por arte. Vengo por ti». Ese mensaje no era una amenaza, era una invitación. «Madrid es una ciudad de oportunidades, Elena. Déjame mostrarte la mía». El desafío en su tono la irritó, pero también avivó esa chispa prohibida. Elena rodeó el mostrador, cruzando los brazos para no traicionar el leve temblor en sus dedos. «Oportunidades que suenan a control. He oído de sus tratos. Demuele barrios para erigir torres. Deja familias en la calle por un beneficio. No soy un edificio para que lo conquiste». Víctor se detuvo a 1 metro, lo suficientemente cerca para que ella sintiera el calor de su cuerpo, contrastando con el fresco de la sala. Sus ojos se suavizaron por un instante, revelando una vulnerabilidad que no esperaba. «No todo es como lo pintan los rumores. Crecí en Vallecas, viendo a mi padre romperse la espalda en obras que otros robaban. Construí esto para no ser víctima, pero contigo. No busco demoler, quiero construir algo». Elena sintió un nudo en la garganta. Sus palabras tocaban una fibra sensible, recordándole su propia escalada desde las ruinas del divorcio. Pero no cedería. «Bonita historia, pero no me convence. Ningún hombre me ha hecho temblar, Víctor. Ni mi ex, con sus mentiras, ni tú con tus promesas». Él se inclinó ligeramente, su aliento rozando su mejilla, evocando la noche de la inauguración. «Ese gruñido que oíste no era una amenaza, era honestidad. No pararé hasta que veas que no soy como ellos. Cena conmigo, solo nosotros, sin imperios ni galerías». El pulso de Elena se aceleró, un calor traicionero subiendo por su cuello. María emergió de la trastienda entonces, con una excusa sobre un envío urgente, pero su mirada era un ancla. «Tú decides».
Elena retrocedió, rompiendo el hechizo. «No, salga, por favor. Tengo trabajo». Víctor la miró un segundo más, la mandíbula tensa antes de asentir. «Esto no acaba aquí», murmuró girando hacia la puerta. Salió al sol de la tarde, dejando un vacío que Elena llenó con un suspiro profundo. María se acercó de inmediato, abrazándola. «Bien hecho. Estás temblando un poco, pero resististe. ¿Estás bien?» Elena asintió, aunque el eco de su voz la perseguía. «Sí, solo. Es persistente, como una tormenta que no cesa». El resto de la tarde transcurrió en una vorágine de tareas: catalogar piezas, llamar al proveedor para confirmar la entrega. Pero cuando cerraron, Elena caminó hacia el Parque del Oeste, donde los árboles otoñales derramaban hojas rojizas sobre los senderos empedrados. Se sentó en un banco, observando a las parejas pasear, los niños corretear con cometas. La ciudad bullía de vida cotidiana, un contrapunto a su tormenta interna. Víctor la desafiaba no solo con poder, sino con una conexión que anhelaba en secreto. Pero el miedo al control la retenía, un obstáculo que sus amigos ayudarían a sortear. Esa noche, en su apartamento, con una infusión humeante en las manos, Elena recibió un mensaje de Javier. «Oí de María. ¿Cena grupal mañana? Necesitas risas, no reyes». Sonrió, respondiendo afirmativamente. Tenía su red, su fuerza. Víctor podía gruñir todo lo que quisiera. Ella no temblaría. Al menos eso se repetía mientras el skyline de Madrid parpadeaba en la distancia, testigo silencioso de su batalla. La niebla del amanecer se disipaba lentamente sobre las azoteas de Madrid, dejando un velo húmedo que se pegaba a la piel como un recordatorio de la noche inquieta. Elena se levantó temprano en su apartamento de Chueca, el sol filtrándose a través de las cortinas raídas y proyectando sombras alargadas sobre el suelo de madera crujiente. El aroma a pan tostado de la panadería de abajo subía por la escalera, mezclándose con el eco distante de los primeros metros en la calle Hortaleza. Se miró en el espejo del baño, las ojeras marcadas bajo sus ojos verdes, testigos de un sueño interrumpido por el fantasma de la voz de Víctor. «Esto no acaba aquí», había dicho, y aunque lo había rechazado, sus palabras se clavaban como espinas en su determinación. Se vistió con un vestido sencillo de lana gris, botas cómodas para el empedrado resbaladizo de Malasaña, y salió hacia la galería. El aire otoñal era fresco, cargado del olor a hojas húmedas y humo de chimeneas lejanas. Mientras caminaba, el bullicio matutino la envolvía. Un vendedor ambulante ofreciendo churros calientes. Un grupo de abuelas charlando en la plaza de Pedro Cérolo sobre el precio de la vida. Elena se permitió un momento de normalidad, comprando un café para llevar en una esquina, el vapor calentándole las manos enguantadas. Pero en el fondo, la curiosidad por Víctor la roía, un obstáculo sutil que amenazaba su armadura forjada en años de independencia. Al llegar a la galería, María ya había encendido las luces, el espacio iluminado por focos que realzaban los tonos terrosos de las pinturas en las paredes de ladrillo. «¡Elena!», la saludó con un abrazo rápido, su bufanda roja aún colgando del perchero. «¿Lista para la cena de esta noche? Javier ha reservado en ese sitio de tapas en La Latina, nada de reyes inmobiliarios, solo nosotros y unas buenas croquetas». Elena sonrió, dejando su bolso en el mostrador. «Necesito eso, ayer». Fue intenso. Me miró como si pudiera leerme el alma, pero no cedí. María asintió, mientras desempaquetaba un envío de marcos dorados. «Bien por ti. Ese hombre es un torbellino. Recuerda cuando tu ex te hacía lo mismo, promesas envueltas en carisma. Tú saliste de eso más fuerte con esta galería como prueba. Si Víctor insiste, dile que tu corona es tuya sola». Las palabras de María eran un bálsamo, recordándole el camino recorrido. Tras el divorcio, cuando las deudas la ahogaban y el apartamento parecía un mausoleo de recuerdos rotos, había sido María quien la arrastró a ferias de arte callejero, quien la animó a exponer sus propias piezas. Javier, con su humor irreverente, había esculpido un busto caricaturesco de su ex para que lo usara como pisapapeles. Ellos eran su red de seguridad, los que convertían obstáculos en peldaños.
Elena se sumergió en el trabajo, colgando un lienzo de un artista local que capturaba la melancolía de los atardeceres madrileños, respondiendo correos a coleccionistas. Pero cada media hora, su mente volvía a él, a esa cicatriz en la mandíbula que sugería batallas pasadas. El mediodía trajo una lluvia ligera, tamborileando contra los cristales de la galería como dedos impacientes. Elena salió a almorzar en un mesón cercano, un local con mesas de mármol rayado y el aroma a guiso de callos flotando en el aire. Pidió una ensalada y un vaso de agua, sentada junto a la ventana para ver la calle transformarse en un río de paraguas negros. Allí, sola con sus pensamientos, sintió el peso de la soledad que Víctor había avivado. No era solo atracción, era el miedo a que su persistencia erosionara su control, como la lluvia desgasta el empedrado. Sacudió la cabeza, pagando y regresando bajo el chubasco, el agua empapando sus hombros. La tarde avanzó con una visita inesperada. Un cliente potencial, un empresario de Barcelona, interesado en una serie de retratos abstractos. Elena lo guió por la sala, explicando la inspiración detrás de cada trazo, su voz firme y apasionada. El trato se cerró con un apretón de manos y una promesa de pago, un pequeño triunfo que la llenó de orgullo. «Lo lograste», celebró María al salir el hombre, abrazándola. «Esto es lo tuyo, Elena. No dejes que un lobo te distraiga». Pero el destino de Madrid, con sus giros caprichosos, tenía otros planes. Al cerrar la galería, el sol ya se hundía tras el templo de Devot, tiñendo el cielo de un púrpura profundo. Elena se dirigió a la Latina, el barrio vibrante con sus tabernas iluminadas y el eco de risas saliendo de las puertas entreabiertas. El restaurante elegido era un rincón acogedor, con vigas de madera en el techo y mesas compartidas donde el humo de los fogones se mezclaba con el tintineo de copas. Javier la esperaba en la entrada, su figura desgarbada envuelta en un abrigo raído, el cabello revuelto como siempre. «Mi guerrera», la saludó con un beso en la mejilla, guiándola adentro. «María ya pidió vino. Cuéntanos, ¿el rey Laikan se ha rendido o sigue acechando?» Se sentaron en una mesa apartada, las velas parpadeando sobre platos de jamón ibérico y alioli casero. María llegó jadeante, sacudiéndose la lluvia del pelo. «Perdón, el metro estaba petado». «¿Y bien? ¿Algún mensaje más?» Elena negó con la cabeza, sirviéndose un tinto. Relató la visita de Víctor, su mirada intensa, las palabras que la habían dejado expuesta. «Me desafía, como si supiera que en el fondo dudo, pero no temblaré, no por él». Javier masticó una croqueta, pensativo. «Suena a cuento de hadas madrileño, la reina del arte contra el rey de los rascacielos. Pero en serio, Elena, ¿qué sientes? ¿Miedo o algo más?» Ella pausó, el vino calentándole la garganta. «Curiosidad, supongo. Mi ex me dejó cicatrices. Prometía el mundo y lo usaba para atarme. Víctor parece igual con su imperio, pero ayer, cuando habló de su infancia en Vallecas, vi un atisbo de humano. Aún así, no confío». María tomó su mano sobre la mesa, su tacto firme. «Eso es lo que nos hace fuertes, ver más allá sin caer. Recuerda las noches que pasamos planeando la inauguración, cuando todo parecía perdido. Tú lideraste, nos inspiraste. Si él es un obstáculo, lo superamos juntas. Mañana vamos a una exposición en el Reina Sofía. Distraernos nos vendrá bien». La cena fluyó en risas y anécdotas. Javier contando cómo había esculpido una cabeza de toro para un cliente excéntrico, María imitando a un crítico pomposo de la inauguración. Por un momento, el mundo de Víctor se desvaneció, reemplazado por la calidez de su amistad. Madrid bullía fuera, parejas bailando flamenco en una plaza cercana, el aroma a churros fritos atrayendo a noctámbulos. Elena sintió el nudo en su pecho aflojarse, la gratitud por su apoyo como un ancla en la tormenta. Pero al despedirse, caminando por las calles empedradas de la Latina, bajo una llovizna fina, su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de un número conocido. «Vi luces en tu galería tarde anoche. ¿Trabajando sola? Déjame ayudarte. Víctor». El corazón le dio un vuelco. ¿Cómo lo sabía? La curiosidad se mezcló con irritación.
un escalofrío recorriéndole la espina dorsal. No respondió, acelerando el paso hacia Chueca, las farolas reflejándose en charcos como ojos vigilantes. En su apartamento, con el rumor de la ciudad amortiguado por las ventanas cerradas, Elena se preparó un té de manzanilla, sentándose en el sofá con las piernas recogidas. La noche anterior, Víctor había plantado una semilla. Ahora crecía con raíces profundas. Sus amigos la fortalecían, pero el desafío personal la obligaba a confrontar su vulnerabilidad. ¿Podría resistir sin cerrarse del todo? Madrid, con sus secretos entretejidos en cada esquina, parecía susurrar que la batalla apenas comenzaba. No temblaría, se juró, aunque el eco de su gruñido la acompañara hasta el sueño. La lluvia arreció sobre Madrid esa noche, convirtiendo las calles de Chueca en un laberinto resbaladizo de reflejos neón y charcos que salpicaban las botas de los transeúntes apresurados. Elena llegó a su apartamento empapada, el corazón aún acelerado por el mensaje de Víctor. ¿Cómo sabía que había estado trabajando hasta tarde? La idea de ser observada la inquietaba, como si el rey Lycan extendiera sus tentáculos invisibles por la ciudad que ambos reclamaban como suya. Cerró la puerta con un golpe seco, el eco reverberando en el pasillo estrecho, y se quitó el abrigo goteando sobre el suelo de baldosas frías. El aroma a jazmín de su vela favorita la recibió, un intento vano de calmar la tormenta interna. Se sirvió un vaso de agua del grifo, el chorro frío contrastando con el calor de su piel sonrojada. Sentada en la cocina diminuta, con vistas a un patio interior donde las luces de los vecinos parpadeaban como estrellas caídas, repasó el día. La cena con María y Javier había sido un refugio, sus risas un escudo contra la persistencia de Víctor. Pero ahora, sola, el mensaje la perseguía. Vi luces en tu galería tarde anoche. ¿Trabajando sola? Déjame ayudarte. No era solo curiosidad, era una intrusión, un recordatorio de su poder para saberlo todo en Madrid. Elena borró el texto, pero las palabras se grabaron en su mente. No respondería, no le daría esa satisfacción. El sueño la evadió hasta el alba, cuando el primer rayo de sol se coló por las persianas, tiñendo la habitación de un oro pálido. Se levantó con los músculos tensos, como si hubiera luchado en sueños contra sombras indefinidas. El café humeaba en su taza mientras se vestía. Una blusa blanca impecable y pantalones negros, armadura para el día que se avecinaba. Bajó a la calle, donde el mercado de Chueca bullía con el aroma a frutas frescas y pan crujiente, vendedores gritando ofertas en un castellano vivo y entrecortado. Compró un par de naranjas, su jugo dulce un contrapunto a la amargura que le dejaba Víctor. Caminando hacia Malasaña, el viento otoñal arrastraba hojas secas por la acera, y Elena sintió el peso de la ciudad sobre sus hombros. Madrid, con sus secretos enterrados en cada esquina, parecía conspirar para forzar un encuentro. La galería abrió con el tintineo habitual de la puerta, pero el aire dentro estaba cargado de expectación. María llegó minutos después, con el cabello recogido y una bandeja de churros envuelta en papel mantecoso. «Desayuno madrileño para la reina», anunció besándola en la mejilla. «¿Algún mensaje del lobo esta mañana? Si viene, le lanzo los churros como proyectiles». Elena rió, un sonido genuino que aligeró el nudo en su pecho. «Nada aún, pero anoche», me escribió. «Dice que me vio trabajando tarde. Es como si tuviera ojos en todas partes». María frunció el ceño, dejando la bandeja en el mostrador. Mientras mordisqueaban los churros calientes, el azúcar pegajoso en los dedos, habló con esa franqueza que Elena valoraba. Eso es típico de él. En el mundo inmobiliario, Víctor no solo compra edificios, compra información. Recuerda lo que pasó con tu ex. Te vigilaba el móvil, las cuentas. No dejes que éste te meta en esa red. Tú has construido esto. Hizo un gesto amplio hacia las paredes con sus lienzos vibrantes. Sin cadenas. Si insiste, bloquéalo. O mejor, ignóralo. Mañana tenemos la exposición en el Reina Sofía. Enfócate en eso. Sus palabras eran un ancla recordándole el viaje desde el divorcio. Aquellas noches de insomnio, cuando las facturas se apilaban como torres inestables,
María había sido la que llegaba con cenas improvisadas y planes de escape, visitas a la casa de campo para olvidar o sesiones de dibujo en plazas olvidadas. Javier, con su caos creativo, había esculpido herramientas para colgar cuadros cuando el dinero escaseaba. Ellos la habían ayudado a superar el obstáculo mayor, la traición que la dejó hecha trizas. Ahora Víctor era un nuevo desafío, pero no la doblegaría. Elena asintió, limpiándose las manos. Tienes razón, hoy solo arte. Hay un envío de un pintor de Toledo. Preparemos la vitrina. La mañana transcurrió en un ritmo frenético. Desempaquetar óleos que capturaban la luz áspera del Guadarrama, ajustar focos para resaltar texturas rugosas, atender a un grupo de turistas franceses que admiraban los contrastes madrileños en las obras. El sol de mediodía entraba oblicuo por las ventanas altas, proyectando rayos que bailaban sobre el polvo flotante. Elena se sentía en su elemento, la galería un santuario donde su independencia reinaba suprema. Pero el teléfono vibró en su bolsillo, un zumbido insistente que la sacó de su trance. Era él. Contestó con cautela, alejándose hacia la trastienda donde el aroma a trementina impregnaba el aire. Víctor. ¿Cómo supiste que trabajaba tarde? Su voz ronca llegó clara, como si estuviera al lado. Madrid habla si sabes escuchar. Pasé por Malasaña anoche volviendo de una reunión. Vi la luz. No es espionaje, Elena, es preocupación. Trabajas demasiado sola. Ella apretó el teléfono, el calor subiendo por su cuello. Preocupación que no pedí. Tengo mi vida, mi ritmo. No necesito un rey salvador. Hubo una pausa, y Elena imaginó su expresión. Esa mandíbula tensa, los ojos grises nublados. No soy un salvador. Soy un hombre que te ve quemarte y quiere ofrecer una mano. Cena esta noche, en mi mundo no en el tuyo. Te recojo a las 8 en la galería. El desafío la golpeó, avivando el fuego de su resistencia. No, y esta es la última vez que contesto. Respeta mis límites, Víctor. Ningún hombre me ha hecho temblar y tú no lo harás. Colgó antes de que respondiera, el pulso latiéndole en las sienes. María, que había oído el final, se acercó con una mirada de orgullo. Bien dicho, ¿estás temblando? Un poco, pero es de rabia, no de miedo. Vamos, salgamos a almorzar. ¿Necesitas aire? Caminaron hacia la plaza del 2 de Mayo, donde el sol otoñal calentaba los bancos de hierro forjado y el aroma a castañas asadas flotaba desde un carrito cercano. Pidieron bocadillos de calamares en una terraza abarrotada, el bullicio de familias y artistas callejeros envolviéndolas. Elena confesó el intercambio, la irritación mezclada con una curiosidad traicionera. Me hace cuestionar todo. ¿Por qué persiste? ¿Es ego o algo real? María masticó pensativa, el viento revolviendo su bufanda. Quizás sea real para él. Crecí oyendo historias de hombres como Víctor. Suben solos, pero se sienten vacíos arriba. Pero eso no es tu problema. Tú has superado peores tormentas, el divorcio, las deudas que te ahogaban. Recuerda cuando vendiste tu anillo de compromiso para pagar el alquiler. Lloraste, pero seguiste. Nosotros te ayudamos, pero tú lideraste. Si él es un obstáculo, lo esquivas. O lo enfrentas, pero en tus términos. Elena sintió las lágrimas picar, no de debilidad, sino de gratitud. Sus amigas eran el soporte que convertía la vulnerabilidad en fuerza, el pilar que la impulsaba hacia el crecimiento. Terminaron el almuerzo con planes para la exposición del día siguiente, risas sobre los chismes artísticos de Madrid. De regreso a la galería, el sol descendía, tiñendo las fachadas de ladrillo en tonos rojizos, como si la ciudad sangrara su propia pasión contenida. La tarde trajo más clientes. Un escritor local comprando un paisaje urbano para su estudio, una pareja joven debatiendo sobre un abstracto que evocaba el metro en hora punta. Elena navegaba las interacciones con maestría, su pasión por el arte un bálsamo contra la inquietud. Pero al cerrar, con las sombras alargándose por las calles empedradas, su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Javier. Oí de María. Cena rápida en la Latina. Traigo vino y chistes antirreyes. Sonrió, respondiendo sí. Caminó bajo la llovizna incipiente, el empedrado brillando como joyas rotas.
En el bar de siempre, Javier la recibió con un abrazo y una jarra de sangría. «La invencible», brindó. «Cuéntame, ¿el Lycan mordió el anzuelo de tu no?» Elena relató la llamada, el desafío, la firmeza que había invocado. Javier escuchó, asintiendo con su habitual sabiduría bohemia. «Suena a que te ve como un lienzo virgen, pero tú no eres para pintar, eres la artista. Recuerda cuando esculpí esa figura tuya después del divorcio, fuerte, con grietas que la hacen real. Él podría ser una grieta, pero tú decides si la llenas o la dejas ser». Sus palabras resonaron, un eco del apoyo que la había salvado antes. La noche fluyó en anécdotas. Javier contando una anécdota de una escultura fallida en el Prado, Elena riendo hasta que el peso se disipó. Al despedirse, Madrid nocturna la envolvió. El eco de un fado portugués desde un balcón, el aroma a jazmín mojado. En su apartamento, exhausta pero renovada, Elena se miró en el espejo. No temblaba, pero el eco de Víctor persistía, un obstáculo que, con sus amigos a su lado, empezaba a parecer superable. Mañana el Reina Sofía. Allí quizás encontraría claridad en medio del arte que amaba. El sol de la mañana se filtraba a través de las vidrieras del Reina Sofía, proyectando haces de luz iridiscente sobre las salas amplias y sus paredes blancas que susurraban historias de vanguardia. Madrid, en pleno otoño, se había despertado con un cielo despejado que contrastaba con la inquietud que bullía en el pecho de Elena. Caminaba por las galerías del museo con María y Javier a su lado, el eco de sus pasos amortiguado por el murmullo de visitantes y el zumbido distante de guías turísticos. El aroma a café de la cafetería se colaba en el aire, mezclado con el leve olor a óleo y tela de las obras maestras que las rodeaban. Los gritos mudos de Guernica, las formas orgánicas de Miró que parecían danzar en el lienzo. Elena llevaba un vestido negro sencillo, con un chaleco de lana que la protegía del fresco que se filtraba por las altas ventanas. Sus ojos verdes escrutaban las pinturas no solo por placer, sino por refugio. La exposición del día anterior había sido un bálsamo temporal, pero el mensaje de Víctor la noche pasada, «Déjame verte en el Reina Sofía. Sé que irás. Hablemos de verdad», la había perseguido como una sombra. ¿Cómo lo sabía? Madrid era su dominio, un tablero donde él movía piezas con maestría. Pero hoy, con sus amigos, se sentía anclada, lista para enfrentar lo que viniera. «Esto es lo que necesitas», dijo María deteniéndose ante un Dalí que distorsionaba la realidad con precisión quirúrgica. «Arte puro, sin reyes ni coronas. ¿Ves cómo ese reloj derretido representa el tiempo? El tuyo no se detiene por un hombre». Javier, con su bufanda desaliñada y las manos en los bolsillos, soltó una risa baja. «Exacto. Si Víctor aparece, le digo que esculpió un reloj para él. Uno que se derrite al primer rechazo. Tú, Elena, eres como esa pieza de Picasso, rota pero más hermosa por eso». Sus palabras la hicieron sonreír, un gesto genuino que aligeró el nudo en su estómago. Recordó las noches post-divorcio, cuando el mundo se desmoronaba, las deudas como cadenas, el apartamento vacío resonando con ausencias. María había sido la que organizaba salidas a museos como este, Javier el que tallaba figuras de resiliencia en madera barata. Ellos la habían ayudado a reconstruir, a transformar el dolor en lienzos que vendía ahora. Víctor era un obstáculo nuevo, seductor y persistente, pero no insuperable, no con ellos. La sala principal bullía de gente, estudiantes anotando en libretas, parejas susurrando teorías, un guía explicando en inglés el simbolismo de las formas. Elena se detuvo ante una escultura abstracta, sus curvas metálicas evocando la fragilidad humana. Sintió un hormigueo en la nuca, esa intuición que precede a los encuentros inevitables, y allí estaba, emergiendo de la multitud como un depredador en su hábitat. Víctor Lycan, con una camisa gris abierta en el cuello, el cabello ligeramente revuelto por el viento exterior. Sus ojos grises la encontraron al instante y avanzó con pasos medidos, ignorando las miradas curiosas. «Elena», dijo, su voz grave cortando el aire como un pincel en tela virgen. «Sabía que estarías aquí. Madrid nos une.
quieras o no. María se tensó a su lado, cruzando los brazos, mientras Javier lo midió con una mirada escéptica. Elena sintió el pulso acelerarse, un calor traicionero subiendo por su espina dorsal. No era miedo, era esa conciencia irritante de su presencia, como el trueno antes de la tormenta. Víctor, esto es un espacio público, no tu oficina. Si quieres hablar, hazlo breve. Él se detuvo a un respeto distancia, sus manos en los bolsillos para no invadir. Por primera vez vio un atisbo de fatiga en su rostro, las líneas alrededor de los ojos que hablaban de noches en vela negociando imperios. No vengo a conquistar, vengo a disculparme. Ese mensaje anoche fue un error. No te vigilo, solo. Pasé por casualidad, pero entiendo por qué lo ves como control. Mi vida es eso, control o lo pierdes todo. Crecí viendo a mi padre perderlo por no pelear. Contigo quiero algo diferente. Elena lo miró, el corazón martilleando contra sus costillas. Sus palabras tocaban la grieta en su armadura, esa vulnerabilidad que el divorcio había tallado. Su ex la había controlado con sonrisas falsas, promesas que se evaporaban como humo. Víctor, con su poder crudo, parecía un eco, pero había honestidad en su tono, un gruñido suavizado por la exposición. María susurró a su oído: «Tú decides, pero no cedas el lienzo entero». Javier añadió, lo suficientemente alto para que Víctor oyera: «Si es real, respeta su pincel. Ella pinta su propia historia». Víctor asintió, una sonrisa lobuna asomando, pero sin arrogancia. «Lo respeto. Por eso te invito a cenar no como un rey, sino como Víctor, en un sitio neutral, esa taberna en La Latina donde vas con ellos, sin presiones, solo. Déjame mostrarte que no muerdo a menos que me lo pidas». El desafío la golpeó, pero esta vez envuelto en vulnerabilidad. Elena sintió un temblor sutil en las rodillas, no de debilidad, sino de posibilidad. La ciudad a su alrededor, el sol filtrándose en rayos dorados, el eco de risas en las salas adyacentes parecía animarla. Sus amigos eran su fuerza, el soporte que la había elevado de las cenizas. Podía enfrentar esto, crecer sin perderse. «Está bien», dijo al fin, su voz firme, aunque el pulso la traicionaba. «Una cena, en mis términos. Si intentas controlarme, me voy. Y no prometo nada». Víctor exhaló, un alivio genuino cruzando su rostro. Trato hecho. A las 8. Se alejó entonces, fundiéndose en la multitud, dejando un vacío que Elena llenó con un suspiro profundo. María la abrazó de lado, susurrando: «Bien jugado. Estás temblando un poco, pero es de vida, no de miedo». Javier levantó un pulgar. «La artista dicta el ritmo. Vamos, sigamos. Hay más arte que conquistar». El resto de la visita fluyó en una bruma de colores y formas. Las explosiones de tapiz, los paisajes oníricos de tapies que evocaban la Madrid de sus sueños. Elena caminó con la cabeza alta, el peso del obstáculo aligerándose. Víctor no la doblegaría, la desafiaba a crecer, a equilibrar independencia con conexión. Sus amigos charlaban animados, planeando la cena grupal posterior. Su apoyo un hilo invisible que la tejía más fuerte. Al atardecer, saliendo del museo hacia el retiro cercano, donde los árboles otoñales derramaban hojas como confeti rojizo, Elena sintió una paz nueva. Madrid bullía a su alrededor, el aroma a castañas asadas en la Puerta del Sol, el rumor de tranvías en la Castellana. La tormenta interna se calmaba, no porque hubiera cedido, sino porque había elegido. Ningún hombre la había hecho temblar antes, y Víctor, con su gruñido persistente, quizás fuera el primero en rozar esa frontera sin cruzarla. Pero ella, con su galería, sus amigos y su temple de acero, dictaría el final de esta historia. La ciudad, testigo eterna, parecía aprobar con un susurro de viento entre las hojas.